Guillermo, vos anteriormente dijiste que durante el año pasado escucharon las propuestas durante la campaña electoral. Ahora, y sobre todo con el nuevo gobierno de ahora. La pregunta que te voy a hacer es, ¿cómo está el movimiento al respecto sobre la ley de presupuesto que propone el gobierno de turno? Bueno, nosotros sacamos un documento, un comunicado hace unos días atrás, luego de analizar lo que es la ley de presupuesto, donde en realidad lo que vemos con mucha preocupación, o sea, el tema es así. Vos tenés un gobierno que hace un discurso, el cual compartimos, que es apostar a la generación de puestos de trabajo, apostar al saneamiento de las empresas, apostar a que el sector privado sea el dinamizador de la economía, y no las empresas públicas, como lo proponía permanentemente y lo sigue proponiendo el Frente Amplio y el PIT-CNT, que obviamente es su pecera de votos ahí, por eso es que tanta manija le dan, y las empresas públicas lo que han sido es un ancla enorme a cualquier proyecto productivo en Uruguay, porque no nos olvidemos que tenemos la energía más cara de América, el combustible más caro de América, los servicios de telefonía más caros de América, etcétera. Entonces tenemos o vemos o escuchamos un discurso por parte del gobierno, el cual compartimos, que Uruguay va a volver a reactivarse económicamente siempre y cuando el aparato activo y el sector privado se vuelva a poner de pie y vuelva a generar lo que tuvimos del 2008 al 2014, que obviamente no va a ser por precios externos, sino que va a ser por responsabilidad pura del Estado de generar competitividad, que es una responsabilidad 100% estatal en Uruguay, generarle competitividad a las empresas, competitividad con los países que producen y que prestan los mismos servicios que nosotros. Entonces tenemos, por un lado, ese discurso del cual compartimos, pero por el otro lado vemos, podríamos decir con buenos ojos, que se habla de reducir el gasto superfluo, que era monstruoso en Uruguay, el gasto innecesario, el gasto ridículo, pero por otro lado tenemos que el incremento del presupuesto para estos 5 años de gobierno va a ser del 6%. O sea, no hay como regla general en este presupuesto se tendría que haber dicho, a ver, el incremento del gasto es 0. Claro. Y si la economía crece, lo vamos ajustando en cada rendición de cuentas, pero no, ya está previsto, haciendo augurios de que la actividad económica va a mejorar, está previsto un incremento del gasto. Y entonces, digo, primero, esto es como tratar de colgar la piel del oso antes de cazarlo. O sea, claro, primero que se reactive el aparato económico y después vemos qué números nos quedan y cómo se puede mejorar y cómo se puede aumentar el gasto. Pero aquí está planteado al revés. Está planteado incrementar el gasto en un 6%, incrementar el endeudamiento en 12.000 millones de dólares en este periodo de gobierno, augurando de que el sector privado va a generar ese plus en la economía nacional. Pero lo que pasa es que el sector privado está mirando y buscando cuáles son las posibilidades que tiene para invertir, y topándose con un Estado que ya era carísimo, que ya imprimía un costo que sacaba de juego prácticamente a cualquier empresa, y no se ve por dónde va a venir la mejora, porque no hay absolutamente ninguna reducción en el gasto. Entonces es muy complejo. O sea, la economía funciona por expectativa, no funciona por resultados. Cualquier persona que quiera invertir, lo que tiene que tener primero que nada, lo que tiene que tener es la expectativa de que le va a ir bien. Y cuando uno se topa que los problemas en Uruguay los genera el Estado por ese tamaño monstruoso que tiene, y vemos que va a seguir creciendo el gasto del Estado, entonces uno se plantea, bueno, hasta que no le vea la pata a la sota no pongo un mango, porque es así. La gente prefiere, el que tiene la posibilidad de hacerlo, de invertir, de apostar, hoy prefiere tener la plata en el colchón o en un banco y no arriesgar a algo que, así como está planteado, es muy difícil que se mejore, ¿no? Hay algo que yo siempre digo acá en los micrófonos de la conspiración de los porteros, porque no soy de callarme nada, que a veces yo no la entiendo a la ministra Arbereche y lo que trata de explicar, ¿no? O sea, la comunicación del gobierno se ha dado muy bien en cuanto a salud, pero no en cuanto a economía. ¿Ustedes tienen la misma percepción?
Sí, por supuesto, por supuesto. Si vos me preguntás qué tengo para evaluar positivo de lo que va en estos 7, 8 meses de gobierno, es bueno, el manejo sanitario, y creo que los números lo venían demostrando por lo menos hasta estos últimos días. Uh-huh. Pero es lo que te digo, o sea, si la apuesta es, dicho hasta en la propia campaña electoral, a reducir el gasto del Estado, uh-huh, para poder dar una señal al sector privado de que se lo está teniendo en cuenta y de que es realmente, se tiene conciencia de que es el motor del país, bueno, ahí tenemos un gran problema. O sea, tenemos un manejo sanitario muy bueno, pero un manejo económico está bien, hay problemas, está bien, está la pandemia de por medio, pero tenemos que tener en cuenta que la o sea, los problemas económicos son tan graves como los problemas, o más graves que los problemas sanitarios. Uh-huh. Y lamentablemente es lo que te digo, vos analizás el presupuesto y artículo por artículo y, por ejemplo, te puedo decir el artículo 682 del presupuesto determina, ahora por ley, porque está en la ley de presupuesto, determina que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto le va a fijar a las empresas públicas cuál es el reintegro de capital que tienen que tener. Uh-huh. O sea, cuánto tienen que ganar. Las empresas públicas, por la Constitución, está establecido de que no son para lucrar. Tienen que mantener o tienen que cubrir su costo, su reinversión, su apuesta a la mejora, pero con un valor por el servicio que prestan, que tiene que ser el más bajo posible, porque son empresas justamente públicas, no están hechas para generar ingresos extraordinarios, como lo tuvimos en el Banco República, como lo tuvimos en ANCAP, que el sector productivo solo en el gasoil estuvo aportando a rentas generales por el sobreprecio que tiene el gasoil en Uruguay, estuvo aportando entre 400 y 450 millones de dólares uh-huh, por año en forma permanente. Entonces, uno cuando se topa con estas cosas, realmente preocupante. Hay un artículo en la ley que determina que las empresas públicas van a tener un margen extraordinario para aportarle a rentas generales. Entonces eso quiere decir que la necesidad de caja de rentas generales, que debería ser cubierta por las tasas y los impuestos con los que se graban, IVA y MESI, etcétera, que se graban todas las tarifas, no es suficiente. Entonces van a tener que además tener una ganancia extraordinaria para aportarle a rentas generales para justamente solventar ese incremento en el gasto. Entonces eso es muy mala señal para el sector privado. Uh-huh. No nos olvidemos además del tema del atraso cambiario. Claro. Mucha gente dice, el dólar subió. A ver, el dólar no es una moneda nacional, el dólar es algo que nosotros recibimos, es un bien de cambio que recibimos por las exportaciones. Es como que lo podríamos cambiar por oro o por petróleo, uh-huh, a la carne, a la soja, a lo que uh-huh, se exporta, al turismo, lo uh-huh, que sea. Lo cambiamos por dólares, ahora no lo producimos nosotros esos dólares. Eso los tomamos como pago por lo que exportamos. Y cuando ese dólar no tiene el valor real que tiene que tener, es porque se está subsidiando ese valor, justamente para tratar de algo que ha salido mal en Uruguay permanentemente, que es mantener la inflación baja. A ver, Uruguay está en el top 20 de los países del mundo, ha estado permanentemente en los últimos 10 años en el top 20 de los países con mayor inflación en el mundo. Uh-huh. Entonces está claro que la inflación termina, que el atraso cambiario termina generando más inflación. O sea, no solo no lo combate, sino que tiene el efecto contrario. Y esto no es ningún invento. Analicemos los números de lo que ha sido atraso cambiario e inflación de los últimos 10 años y el resultado es, a mayor atraso cambiario, mayor inflación. ¿Por qué? Porque los sectores que producen y exportan, como el dólar está subvaluado a lo que debería ser su valor real, perciben menos pesos por lo que se exporta, entonces en el mercado interno tienen que incrementar los precios para compensar lo que no se percibe por la exportación. ¿Se entiende? Se entiende. Entonces nosotros acá tenemos un problema de falta absoluta de competitividad, que es, reitero, la competitividad es qué capacidad tiene lo que produce Uruguay de competir con los países que producen los mismos bienes y servicios.
No tenemos competitividad. ¿Por qué? Porque somos caros. ¿Y por qué somos caros? Porque el Estado es demasiado grande, imprime un costo que vuelve totalmente falto de competitividad a los sectores que producen. Y además de eso, le sumamos un atraso cambiario, que, como te decía, la gente podrá decir, pero como si el dólar hoy está a 42 pesos. Bueno, el dólar en Uruguay ha tenido un 14% de incremento en su valor, sí. Pero nosotros competimos con Argentina y con Brasil, por ejemplo. Brasil, no tomemos el caso de Argentina, que es un lío, hasta paradójico, pero tomemos el caso de Brasil, por ejemplo, que tiene una inflación del 2%, y sin embargo tuvo una devaluación en lo que va de este año del 35%. O sea, eso nos saca de mercado, claro. Lisa y llanamente. Tenemos que salir a vender al exterior al precio que nos pagan por lo que producimos nosotros. El precio lo fija el comprador, el mercado que requiere esos productos, y lo que paga hoy genera un 20%, un 25% menos de lo que le genera cualquier brasilero que sale al mercado a vender exactamente lo mismo que vendemos nosotros. Entonces, son conceptos que hay que tenerlos claros y hay que pregonar sobre ellos, porque la falta de competitividad lo que genera es desempleo y cierre de empresas. Eso no hay ninguna duda. Y la falta la falta de llegar a un dólar, a un valor real. ¿De cuánto estiman que tendría que estar el dólar ahora, Guillermo? Y bueno, no es que sea un valor, pero a ver, para competir, por eso te decía, está relacionado a la competitividad. Para competir, por ejemplo, con Brasil, para competir, por ejemplo, con Paraguay, o para competir con Argentina por los mismos productos, todos esos países tuvieron una devaluación promedio mucho mayor de la que tuvo Uruguay. Entonces, nosotros hoy tendríamos que en lo que va del año, en vez de llevar un 14% en el incremento del dólar, tendríamos que estar en un 25, un 30%, para que realmente, al vender en el exterior y percibir esos dólares en el mercado interno pasados a pesos, rindan lo que tienen que rendir, y eso empujaría a las empresas, o por lo menos no las empujaría a tener que incrementar los precios internos de los productos, de la carne, la harina, etcétera, porque lo que se percibe en el exterior es buena plata, y el problema está ahí. Como no se perciben muchos pesos por lo que se exporta, hay que aumentar acá adentro, y eso lleva a que la inflación crezca. Claro. Entonces, pensemos hoy que el dólar, para estar equitativo con Brasil, tendría que estar en el entorno de los 47, 48 pesos, o medio rondando los 50 pesos, ahí andaría. Más o menos. O sea, no se le puede fijar un valor al dólar, por lo que te decía. Si el Estado interviene para tratar de mantener un dólar bajo, para tratar de mantener una inflación baja, lo que está haciendo es subsidiando algo que no es nacional, subsidiando un bien de cambio, poniéndole un precio ficticio. Tenemos el ejemplo más claro en Argentina, lo que ha pasado por tratar de correr de atrás contra los mercados, es imposible. Y entonces lo que genera es un problema de competitividad, un problema de empresas que se vuelven absolutamente insostenibles, y un problema de desempleo que es monstruoso. Y sí, yo estimaba un dólar a 60, ¿no? Más o menos como estuvo cuando se largó todo este tema del COVID, ¿no? Acordate que de pronto se disparó de una forma exponencial, ¿no? Bueno, lo que pasa que hubo durante todo, y por eso te digo, analicemos los últimos 10 años cuáles son los números, y nosotros analizamos lo que fue el atraso cambiario durante los gobiernos del Frente Amplio, fue realmente bestial. Y fue un reclamo permanente de los sectores exportadores. Con la gran equivocación de pensar que brindarle a la gente la posibilidad de comprar una moto, un auto barato, le estaba favoreciendo, cuando en realidad lo que le estaban dando por un lado se lo estaban sacando con creces por otro lado, porque para vos, si subsidiás, quiere decir que estás poniéndole plata arriba de algo, sí, ¿no? Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si el dólar tiene que valer 50 pesos, y yo decreto mañana, ministro de Economía o presidente de la República, digo, no, en Uruguay el dólar va a valer 40 en vez de 50. Bueno, esos 10 pesos de diferencia se los tengo que poner. ¿Y quién se los pone?
La gente, el contribuyente. Ujú. Entonces compras un televisor barato, pero pagás la luz más cara prácticamente la luz más cara del mundo. Compras una moto barata y pagás la nafta más cara de América. Que es una Entonces locura, lo estás ¿no? pagando por otro lado. Bien. Pero y claro, pero lo que pasa es que en algún momento estos ciclos se tienen que normalizar. Y creo que fue más o menos lo que se intentó, esa liberación que hubo entre, el incremento más grande del precio del dólar en Uruguay lo hizo el Frente Amplio en el último año de gobierno, Sí, no lo claro. hizo este gobierno. Sí, Este claro. gobierno de que asumió, es más, te podría decir que ha bajado el precio del dólar. A principio de año estábamos con un dólar cerca de los 44 y estamos con un dólar a 42. Sí, 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 sí. Entonces, el más fuerte de los incrementos que lo hizo el propio Frente Amplio, que lo tuvo planchado durante 15 años al dólar y lo liberó prácticamente en el último año de gobierno, y pasó de 27, 28 pesos a 38, 39 y hasta 40 pesos antes de fin de año del año pasado. Entonces, Eso fue el problema, una chicana política. y bueno, cada uno lo puede analizar como quiera, pero Ajá. es una realidad. El problema es que cuando uno no regula esos desfasajes de forma paulatina, lo que se genera es lo que se generó en el año 82 o lo que se generó en el año 2002. Bueno, la Llegó rotura un de la momento que tablita se hace y la crisis. Claro, porque vos no podés subsidiar indefinidamente algo, porque Claro. en algún momento te va a faltar el dinero para seguir subsidiándolo. Entonces ahí quién arregla el valor, el mercado, y cómo lo arregla con una devaluación, y qué pasa con la devaluación, y enterrás de cabeza un pueblo. ¿Ah? Y es así. Entonces, si la forma de solucionar estos problemas es hacerlo paulatinamente, es ir corrigiendo de forma paulatina hasta llegar al valor real, que no cause un efecto de aquel que debe 20 cuotas de un auto, cada cuota sea más cara que lo que percibe de sueldo, por ejemplo. Eso no se puede hacer porque lo que generás es un problema monstruoso y generás una caída en la actividad económica, generás un endeudamiento bestial, que son todas cosas que se dieron, ¿no? O sea, a ver, estamos hablando del endeudamiento de los sectores productivos, de los sectores industriales, pero el endeudamiento familiar que hay en Uruguay, de consumo, es alarmante. Claro. Y sobre todo es alarmante lo que es la deuda vencida. O sea, la morosidad. Es impresionante lo que ha crecido. Y esos son los problemas que genera toquetear algo que no es nacional. Cuando vos te pones a toquetear algo que no depende de vos, en algún momento lo pagás. Claro. Y eso es lo que pasa con el dólar, y eso es lo que pasa con el endeudamiento, y eso es lo que lleva hoy a tener un incremento en el desempleo, en el cierre de empresas, en la pobreza y en todos los problemas que se han suscitado, sobre todo en los últimos 6, 7 años en este país. Guillermo, ¿qué piensa el movimiento al respecto del contrato de UPM2? Bueno, eso, a ver, estuvimos 2 años exponiendo lo vergonzoso que es para nosotros las condiciones que se le dan a una sola empresa. Uh-huh. El contrato tiene 90 páginas, el contrato original tiene 90 páginas y después está el contrato complementario. Si ustedes me encuentran en todas esas páginas, en esas más de 100 y pico de páginas que tienen el original y el complementario, algo en ese contrato que favorezca al Uruguay, me avisan, porque yo lo leí de punta a punta y no hay absolutamente nada que sea beneficioso para el país. No lo hay, lo confirmo. Lo confirmo y lo afirmo. Lo he afirmado continuamente acá en este micrófono de la compilación de los porteros. Estoy completamente de acuerdo. Pero que es un desastre. Es un desastre económico para el Uruguay. Se habla de la mayor inversión privada, que es posible que sea cierto, pero está atada a la mayor inversión pública que tiene que hacer Uruguay. A ver, claro, la empresa va a poner 2.500 millones de dólares para construir su planta, y Uruguay tiene que poner más de 6.000 millones de dólares, y todos los días nos vamos enterando de problemas que nosotros lo veníamos alertando además desde hace 2 años. Por ejemplo, el incremento en todas las expropiaciones que hay que hacer por el tema de la vía, pero hay otros temas que nadie habla, como son el anillo vial de rutas, no de vía, que exige, que está firmado en el contrato, en el complementario, en el anexo 4, donde Uruguay está comprometido a tener que realizarle a pedido y aparte digitado por la empresa cuáles son las rutas que necesita para el 2026,
Tenemos que tener 856 kilómetros asfaltados, con carpeta asfáltica y con la construcción de 62 puentes para el tránsito en la modalidad de bitrenes y tritrenes, que son camiones de doble capacidad de carga y de triple capacidad de carga. Y no son de la ruta 5, la 3, la 1 y la interbalnearia. Estamos hablando de la ruta 59, de la 43, la 42, la 20. O sea, lo que la empresa exige. Entonces acá seguimos sumando cosas y seguimos sumando. Y en definitiva, Uruguay queda muy mal parado con esto. Porque aparte sentamos un precedente para todas las demás inversiones que quieran venir a instalarse a Uruguay, que van a decir, no, pero ¿y cómo? Yo quiero esto y esto. Claro. No podemos dártelo. ¿Y cómo no me lo? Entonces no me instalo, porque si a UPM le diste zona franca, puerto, le construiste la vía más cara del mundo, le haces 800 kilómetros de ruta, que no hay ninguna ruta en Uruguay que tenga esa longitud, solamente la ruta de UPM la va a tener, que son anillos concéntricos hasta la planta de Paso de los Toros. Le permitís el uso de la única reserva energética que tiene Uruguay, que es el agua de Rincón de Bonete, indiscriminadamente y a uso como que ellos quieran, con 90 metros cúbicos por segundo de liberación de las represas en forma permanente por 50 años para la dilución de efluente. Entonces cuando vos te topás con todas esas cosas... Y le vas a comprar la energía también que le sobre. Claro, no solo no nos compensan por el uso de nuestra energía que está almacenada en agua en las represas, sino que además nos van a vender la energía eléctrica que generan con la quema de los residuos industriales, porque es mentira que es una fuente renovable de energía, de biomasa. No, lo que se quema es el residuo de la elaboración de la pasta de celulosa, todos los químicos, el fuel oil, el ácido clorhídrico, lo que se llama el licor negro se incinera, porque no tienen forma de almacenarlo ni descartarlo de ninguna otra manera, se incinera y con eso generan energía eléctrica. Y esa energía eléctrica, que ya está firmado en el contrato, en los próximos 20 años, le devuelve a la empresa el 70% de la inversión que hace la empresa en Uruguay. Porque ya está firmado que se la vamos a pagar a $72.50 el megavatio, cuando Uruguay hoy está exportando energía eléctrica a un promedio de $20 el megavatio. O sea, se la estamos pagando 3-4 veces más de lo que... y aparte es una energía que no la necesitamos, una energía excedentaria. O sea, el contrato es bastante increíble. No entendemos bien cuáles son las razones por las cuales se le dio tanto, y bueno, y lamentablemente no tuvimos, pese a las posibilidades que hubieron, no hubo ninguna renegociación como se prometió en campaña. O sea, lo que hubo fue 2 cohetes y una matraca, nada, absolutamente nada, y bueno, estamos comprometidos ahora por los próximos 50 años, bueno, a avalar y a poner todo ese dinero, que lo que va a significar es mayor costo, mayor endeudamiento, mayor pago de intereses, mayores amortizaciones, todo a pedido de una sola inversión, que ni siquiera es algo nuevo, novedoso en Uruguay, sino que es la ampliación de la fase industrial de una industria, de una empresa que ya estaba instalada en Uruguay con un montón de beneficios, como por ejemplo la zona franca. Claro. Entonces quiere decir que nosotros vamos a poner un montón de dinero, la empresa, con todo lo que genere en esa producción y la exportación de pasta de celulosa, no deja un solo peso en Uruguay. O sea, la empresa produce acá y por estar en zona franca paga los impuestos en Finlandia, a ver si se entiende. Sí, claro. Finlandia va a ver beneficiada acá está exenta de IVA. Exento de todo, porque está fuera del territorio aduanero del Uruguay. Claro. Es como que la hicieran en el medio del océano, no importa. Está en el medio del Uruguay, pero fuera del territorio aduanero, por estar en zona franca. Todas las zonas francas están exentas de todos los tributos. Ahí hay libre importación y libre exportación de absolutamente todo. No tributan absolutamente nada. Inclusive hemos escuchado hasta el cansancio ese incremento de 2 puntos en el PBI, que es falso. Claro. Es falso, porque eso lo hizo una consultora a pedido de la propia empresa y considera, por ejemplo, las plantaciones, consideran el PBI del año 2022 las plantaciones que se hicieron en el 2014. Claro. Entonces, digo, ya hay una falsedad en los datos.
Y bueno, el movimiento ha sido contrario a esto, genera un antecedente pésimo, y una preocupación no solo por el antecedente, sino además por lo que es económicamente lo que le va a significar a Uruguay, además comprometiendo los próximos 10 gobiernos para adelante, ¿no? Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Lo firmó Tabaré Vázquez, pero los 10 gobiernos posteriores a lo de Tabaré Vázquez son los que se tienen que hacer cargo de este contrato que la empresa dijo, lo quiero por 50 años, sí señor, se lo firmamos por 50 años. Sí, claro. Sí, claro que sí. Guillermo, muchas gracias por haber estado este fin de semana con nosotros acá en la Conspiración de los Porteros, ayudarnos, como te comentaba, a ponerle un pienso al descanso de los uruguayos, y vaya que lo hicimos y bien. Somos muy agradecidos y aparte vamos a seguir en contacto. Yo encantado, cuando gusten. Les quiero decir que hay una iniciativa en la cual el movimiento aún no participa, Ajá. pero que hay una iniciativa para derogar este contrato y para hacer una reforma constitucional que impediría la discrecionalidad del Poder Ejecutivo a firmar contratos confidenciales, como en a la confidencialidad del uso de los manejos, del manejo de los dineros que son de todos nosotros, esa propia reforma constitucional decretaría nulo este contrato, por lo tanto habría que renegociarlo, y es una reforma que la impulsa Sartú, creo que es el Movimiento Ciudadano UPM2 No. Sí. Y sería bueno que la gente vaya entendiendo que es fundamental, quizás en algún momento, devolverle el poder a la propia gente de poder decir esto no. Por más que el sistema político diga sí, que la gente tenga el derecho de decir no, señor. Están equivocados y nosotros esto no lo queremos. Y creo que esa reforma a la larga va a ser, si se aprueba, si sale, si se juntan las firmas y sale favorable, va a ser el único mecanismo que tenemos por ahora de decirle al poder político, somos mansos pero no tanto. Hay cosas que no las llevamos y esto podría ser una, y tampoco queremos que se lleve esto hacia adelante en el futuro por esos antecedentes que genera este propio contrato. Muchas gracias, Guillermo. Muy buen fin de semana y estamos al habla. Un abrazo. Un abrazo. Y estoy a las órdenes cuando guste.